República Liberal, 1861 y 1891. Se caracterizó por el ascenso al poder de los liberales, después de una división del Partido Conservador. Se promulgan las principales reformas constitucionales que limitan el poder del presidente y amplían la del Congreso Nacional. En 1861, el presidente Manuel Montt era partidario de nombrar como su sucesor a Antonio Varas, su mayor aliado político y ministro del Interior. La sola candidatura del ministro y la perspectiva de otros 5 años de gobierno autoritario unieron a los liberales y a sectores disidentes del bloque conservador a buscar una negociación que abriera un régimen ya desgastado y demasiado restrictivo. Como ello, lograron la elección de José Joaquín Pérez. Se acordó una serie de reformas constitucionales que limitaban el poder del presidente de la República, prohibición de reelección inmediata del presidente y las reformas de 1874, reformas liberales, limitación del uso de las facultades extraordinarias del presidente en la declaración del estado de sitio, incompatibilidad de cargos de nombramiento público y cargos electos. No se podían suspender las libertades públicas ni detener a los parlamentarios. Reducción de quórum para las sesiones de ambas cámaras del Congreso Nacional. Simplificación del sistema de acusaciones hacia los ministros de Estado. Cambios en el sistema de elección de los senadores y reducción de su mandato de 8 a 6 años. Entre 1861 y 1891 se sucedieron los gobiernos liberales al tiempo porque aumentaba también el poder de las nuevas aristocracias, nacida del comercio y la especulación financiera, y las muy nacientes clase media y obrera. La República Liberal coincidió con el periodo de expansión territorial, una época de fuerte desarrollo económico, aumento de la población y producción cultural, que culminó con la pacificación de la Araucanía, la Guerra del Pacífico y la incorporación de la isla de Pascua a la soberanía chilena. Finalmente, la República Liberal concluyó en 1891 después de presiones políticas ejercidas por la mayoría del quórum parlamentario y luego de los debates que estos sostuvieron con el presidente José Manuel Balmaceda respecto al presupuesto fiscal redactado por este último. Durante un par de meses, Chile se sumergió en la llamada Guerra Civil de 1891 o Revolución de 1891, que además de terminar con 30 años de gobierno liberal, acabó con la vida del presidente Balmaceda y con varios de sus aliados, soldados del ejército chileno y partidarios, a causa de las batallas de Concón, que fue el 21 de agosto de 1891, y Placilla, que fue el 28 de agosto de 1891, donde el presidente dimitió en su cargo, asilándose en la embajada argentina en Santiago y dejándola a un viejo héroe de la Guerra del Pacífico, Manuel Baquedano González, a cargo de la defensa de la capital, que también fue derrotado por parte del ejército congresista. Al terminar su mandato se suicidó. Presidentes del periodo: José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Chañartu, Aníbal Pinto, Domingo de Santa María y José Manuel Balmaceda. La Guerra del Pacífico. Chile tenía fuertes intervenciones en la región salitrera de Atacama, que en ese momento era de Bolivia, y mostraba intereses expansionistas en la zona. En 1873, Bolivia y Perú suscribieron un pacto de alianza defensiva. En 1878, el presidente boliviano Hilarión Daza amenazó con expropiar las salitreras si la anglo-chilena Compañía de Salitres de Antofagasta no pagaba el impuesto de los 10 centavos.
Chile respondió invadiendo el litoral boliviano el 14 de febrero de 1879. Perú intentó mediar en el conflicto, pero Bolivia le declaró la guerra a Chile, y este país se le declaró al Perú por no declararse neutral. Campañas militares. Campaña marítima, abril-octubre de 1879. Combate de Chipana, Oloa, 12 de abril de 1879. La Cañonera, Pigolmayo y la corbeta Unión hacen unir a la cañonera chilena Magallanes. Combate de Iquique, 21 de mayo de 1879. El monitor Huáscar hunde a la chilena Esmeralda. Combate de Punta Gruesa, 21 de mayo de 1879. El blindado Independencia encalló cuando perseguía a la Covadonga. Combate de Angamos, 8 de octubre de 1879. El monitor Huáscar fue capturado por una escuadra chilena encabezada por los blindados Cochrane y Blanco Esmeralda. Blanco Encalada. Murió Miguel Grau. Campaña de Tarapacá, noviembre de 1879. Los chilenos desembarcaron en Pisagua el 2 de noviembre y ganaron la batalla de San Francisco el 19 de noviembre, pero fueron derrotados en la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre. El ejército peruano se replegó hacia Arica y Tacna. Campaña de Tacna y Arica, marzo-junio de 1880. Los chilenos desembarcaron en Hilo y avanzaron a Moquegua, donde ganaron la batalla de Los Ángeles el 22 de marzo. Vencieron a los aliados en lo alto de la Alianza 26 de mayo y saquearon Tacna. Finalmente asaltaron el Morro de Arica el 7 de junio de 1880. Aquí murió Francisco Bolognesi. Campaña de Lima, enero de 1881. Los chilenos desembarcaron en Chincha y Lurín. Vencieron la resistencia peruana en las batallas de San Juan el 13 de enero y Miraflores el 15 de enero. Tomaron Lima el 17 de enero de 1881. El dictador Pierola huyó a la sierra y en Lima se nombró como presidente provisorio a Francisco García Calderón. Campaña de la Breña, 1882 hasta 1883. Los chilenos exigían la cesión del departamento salitrero de Tarapacá para finalizar la guerra, pero el general Andrés Avelino Cáceres organizó la resistencia con miles de campesinos en la Sierra Central. Los chilenos fueron a enfrentarlo, pero fueron derrotados en las batallas de Pucará, Marcavalle y Concepción 9 y 10 de julio de 1882. Mientras tanto, en Cajamarca, el general Miguel Iglesias lanzó el grito de Montán, pidiendo a los peruanos aceptar la derrota y negociar la paz. Cáceres rechazó la propuesta y se dirigió al norte para capturarlo, pero fue derrotado por los chilenos en la batalla de Huamachuco, 10 de julio de 1883. El Tratado de Ancón, octubre de 1883. Iglesias fue proclamado presidente generador del Perú por una asamblea en Cajamarca. Fue reconocido por Chile y Estados Unidos. Nombró a José Antonio de la Valle y Mariano Castro Saldívar para firmar la paz con el delegado chileno Jovino Noboa. El 20 de octubre de 1883 se firmó el Tratado de Ancón, dando fin a la Guerra del Pacífico. El Perú cedió para siempre el departamento de Tarapacá y por 10 años las provincias de Tacna y Arica. Un plebiscito decidiría finalmente el destino de estas provincias. El gobierno de José Manuel Balmaceda. El presidente Balmaceda se caracterizaba por ser un defensor de las prerrogativas presidenciales. Algunos de los objetivos de este gobierno eran
unir a todos los partidos liberales, neutralizar a los conservadores y realizar un programa de obras públicas y de fomento de la educación nacional. Sin embargo, el primer punto de su programa nunca lo pudo cumplir, pues el Parlamento se mantuvo en una oposición creciente al presidente, y en el año 1889 se formó una combinación política opuesta al gobierno denominada Cuadrilátero, integrado por los partidos Nacional, Radical, Liberal Doctrinario y Liberal Mocetón, destinado a luchar por la libertad electoral. El triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico provocó transformaciones económicas, las que permitieron el desarrollo de nuevas clases sociales. Esto creó un clima propicio para una renovación e impulso hacia nuevas formas de progreso. Balmaceda fundó un instituto pedagógico destinado para formar profesores para la enseñanza secundaria. El sistema concéntrico consiste en el desarrollo progresivo de un ramo desde el primer año hasta el sexto. Los colegios particulares se negaron a utilizar este sistema y continuaron con el antiguo. José Manuel Balmaceda se inclinó definitivamente a la intervención electoral del lado de los mayores contribuyentes, al colocar en las juntas que integraban el proceso eleccionario completo. Extendió el voto acumulativo para la elección de senadores, extendió el derecho de sufragio a los 21 años sin distinción del estado civil. Reglamentó también el secreto del sufragio, instituyendo el uso de una cámara secreta. Política económica del gobierno de José Manuel Balmaceda. En la administración de Santa María se habían pagado las cuentas de la guerra y el salitre seguía su desarrollo. Balmaceda era contrario a todo tipo de monopolios en la actividad económica, ya fueran estos particulares o estatales. Según él, la función fundamental del Estado era garantizar la libertad y la propiedad. Por lo tanto, este siempre debía conservar una propiedad salitrera suficiente para resguardar con su influencia la producción y su venta. Aparece John Thomas North, el rey del salitre. Se transforma en el capitalista inglés con mayor cantidad de oficinas salitreras y con el control de los ferrocarriles del norte. El presidente se negó cuando North le propuso la compra de los terrenos salitreros que aún le quedaban al Estado para establecer un monopolio privado del salitre. Aun cuando la mayor parte de las salitreras en explotación pertenecían a extranjeros, se calcula que el 60% del valor producido por la actividad salitrera quedaba en Chile, derivado de derechos de exportación, pago de jornales o productos chilenos consumidos por la industria. Guerra Civil de 1891. Existen al menos dos antecedentes que se definen con claridad, uno de corte político y otro económico. El primero era el deseo largamente expresado de poner término a los gobiernos fuertes y dar mayor participación al Congreso en la planificación de la política de Estado. El segundo dice relación con la lesión inferida a diversos intereses creados que se perjudicaban con las renovaciones propuestas por Balmaceda. Las causas: el hostigamiento de la oposición a la gestión de Balmaceda hasta el punto de obligarlo 2 veces a cambiar de ministerio. En 1890, negándose Balmaceda a acceder a un nuevo cambio, el Congreso respondió no aprobándole la ley del presupuesto para 1891. Como el Estado no puede funcionar sin una ley que autorice sus gastos e inversiones, Balmaceda estableció por decreto que, en 1891, se regiría la misma ley aprobada para 1890. Esto era sin duda inconstitucional. La mayoría del Congreso destituyó al presidente y solicitó a la Armada prestada su respaldo en esta deposición. El ejército se mantuvo leal al gobierno. Episodios de la guerra. En el norte del país, los revolucionarios o constitucionalistas se apoderaron de la principal fuente de recursos del Estado. Ahí, a las órdenes de una junta de gobierno presidida por el almirante Jorge Montt,
e integrada además por el vicepresidente del Senado, don Waldo Silva, y por el presidente de la Cámara de Diputados, don Ramón Barros Luco. Formaron un ejército organizado por el asesor alemán, el coronel Emilio Körner. Entre los principales enfrentamientos tenemos los dos combates de Guanara y de Iquique en febrero de 1891 y de Pozo Almonte en marzo del mismo año. El norte de Chile quedó en poder de los revolucionarios, lo cual les permitió disponer de los dineros provenientes de las ventas de salitre y adquirir un buen material bélico. Balmaceda estableció una dictadura que fue acusada de feroz e implacable. Clausuró la Universidad de Chile y algunos liceos. Hizo lo mismo con centros políticos y clubes. Se cerraron los diarios antigubernamentales. Se crearon tribunales militares para reemplazar a las cortes y se procedió al enrolamiento forzoso para aumentar el ejército gubernamental. La suerte final de la guerra civil se libró en las batallas de Concón y Blasilla, ambas en los alrededores de Valparaíso en agosto de 1891. El ejército revolucionario, que previamente a estas acciones había desembarcado en Quintero, triunfó en ambas batallas. Balmaceda se asila en la embajada de Argentina, donde después se suicida.